Vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. A través de ella, nuestro Dios nos enseña nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de pensar. Y si nosotros aprendemos a vivir conforme a la palabra de Dios, vamos a obtener muchas bendiciones, porque dice la Biblia, ¿verdad?, que sus palabras son vida eterna. Entonces, mis hermanos, en el mundo podemos recibir muchos consejos, pero definitivamente el mejor consejo siempre va a ser el de Dios. Y si nosotros sabemos seguirlo, sabemos hacerlo, dice la palabra de Dios, dice, entonces serán felices. Amén. Vamos a abrir la escritura. Les invito aquí en la segunda carta a los Corintios, hermanos. Segunda carta a los Corintios, vamos a estar leyendo en el capítulo 2, en el versículo 11. Amén, hermanos. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vaya por favor al libro de Efesios capítulo 6, versículo 11. Dice así la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El cristiano debe de conocer muy bien las artimañas del diablo que él emplea para que a nosotros, como seguidores de Cristo, ¿verdad?, él hará todo lo posible, así como él se ocupa de que el mundo no conozca a Dios. Él se va a encargar de los que ya conocemos de Dios, o los que ya conocemos de este evangelio. Él se va a encargar de apartarnos. Él sabe que no hay cosa que nos haga más daño que el separarnos de Dios. ¿Sí recuerda esto? Dice la otra parte de la escritura, dice que nos pongamos la armadura de Dios, que estemos firmes en Dios, para que estemos firmes, dice, contra las acechanzas de Satanás, las acechanzas del diablo. Hemos ya visto atrás que todos tenemos, hermanos, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, y por tal razón el diablo odia al ser humano. Usted sabe que en algún momento Satanás, cuando él estaba en el cielo con aquel nombre de Lucero, ¿verdad?, cuando él servía al Señor, cuando él era ese intermediario entre Dios y los ángeles, dice la palabra de Dios que comenzó su corazón a llenarse de soberbia, a llenarse de orgullo, y él, ¿verdad?, organizó una revuelta en el cielo. Dice Apocalipsis 12, vio una grande batalla en el cielo. Ahí habla, por ejemplo, de cómo Satanás se le reunieron la tercera parte de los ángeles y combatieron en el cielo. Él pensaba, ¿verdad?, él decía, él quería ser como Dios, él quería quitar a Dios de su lugar, mas sin embargo, ciertamente aquella batalla que se dio en el cielo, Apocalipsis 12, dice que Miguel y sus ángeles combatieron a Lucero con esta tercera parte de los ángeles y los echaron del cielo y cayeron a la tierra. Dios hace una nueva creación después de Lucero. Dios hace una nueva criatura llamado el hombre, el ser humano. Y desde ahí que el diablo, todo lo que tenga que ver con Dios, él procura destruirlo, deshacerlo. Bueno, pero en lo que compete a nosotros como seres humanos, pues nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso que el diablo empleará todas sus artimañas para destruirnos. Usted puede ver lo que hace el diablo con el mundo. El diablo te da alcohol, el diablo te da drogas, el diablo te da sexo, el diablo te da dinero, el diablo te da todo eso para destruir a la humanidad. Ese es el objetivo, ¿sí? Les platicaba en una ocasión que allá al templo llegó un señor que alcohólico y me decía, regáleme comida, pastor. Y le regalé de comer y estábamos platicando y me dice, le hablaba de esto, que el diablo lo esclavizaba. Y él me dice, de veras que yo quiero ser libre, pastor, pero no puedo. Y él me decía, de veras que sí, tenemos un enemigo. Dice, porque fíjese qué casualidad, que yo voy a la tortillería y pido que me regalen tortillas y me las venden. Y el alcohol me lo regalan. ¿Se da cuenta? Dice, el alcohol no falta quien me lo regale. Dice, y las tortillas, les pido una tortilla con sal
Dice, y me la venden, no me la quieren regalar. Se da cuenta hasta dónde llega el enemigo con tal de destruir al ser humano. La Biblia dice que no debemos de ignorar sus maquinaciones. Dice que conozcamos sus acechanzas. Y vamos a continuar con esto de las artimañas del diablo. Hemos visto 3. Hemos visto, ¿verdad?, que el diablo, bueno, él hace todo lo posible por separarnos de Dios. Ya como nosotros como cristianos, usted que intenta andar en el camino de Dios, usted que intenta, él va a buscar la manera posible de apartarlo, de que usted se aparte de esto. Él sabe que si usted permanece en este camino, usted puede transformar su vida. Él sabe eso. Pero como obviamente no quiere que usted esté aquí, ocupará sus artimañas para que usted peque. Vamos a dejarlo así. Pecado es desobediencia. Pecado es alejamiento de Dios, porque pecado significa precisamente, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, muerte es separación. Entonces el pecado nos separa de Dios, el pecado nos hace desobedecer a Dios. Y si nosotros desobedecemos a Dios y si nos apartamos de Dios, nos va a hacer mucho daño. Por eso, mis hermanos, tal vez por el momento usted, así como que quizás el camino de Dios siempre al principio puede ser un poco tedioso, puede ser un poco cansado, puede ser un poco difícil, porque obviamente que hay una batalla, una lucha entre su carne, su lado carnal y las cosas espirituales. Pero si usted permanece, Cristo va a transformar su vida. Y bueno, pero en este proceso el diablo tiene sus artimañas. Hablábamos de la primera. Decíamos que él presenta al pecado como, él presenta lo placentero. Pero ¿qué dijimos? Que él oculta las consecuencias. El diablo le va a presentar a usted el momento agradable, el momento bueno, que se la va a pasar usted bien, pero le va a ocultar toda la tristeza, todo el dolor, toda la miseria, toda la preocupación, todas las lágrimas, todo lo que esconde ese pecado. ¿Sí me está comprendiendo? Bueno, esa es una. La segunda, decíamos que el diablo presenta el pecado como algo normal, algo aceptable, algo que está bien. De ahí que usted oiga que la gente dice, una no es ninguna, pruébalo, no te hace daño. Vamos, a todo lo malo lo justifica como algo bueno. Artimaña 3, hablábamos que el diablo le va a decir a usted, mira, hasta los mejores hombres de la Biblia pecaron, tú también lo puedes hacer, ¿va? Pero hoy quiero enseñarles esta, la artimaña número 4, y dice así, escuche, vea cómo dice el diablo, no hay que preocuparse por el pecado. Dios es misericordioso y Él siempre perdona. ¿Ha escuchado esto? En una ocasión platicaba con los ruselistas, la secta de los ruselistas. Ellos dicen que no creen en el infierno, aunque la Biblia habla mucho del infierno. Pero ellos usan un argumento. Ellos dicen así, dice, usted ama a su hijo, ¿no? Sí. Usted no agarraría a su hijo de las manos y le quemaría las manos, ¿verdad? Obvio que yo no haría eso. Y dice, entonces Dios que es puro amor, Dios que es pura misericordia, no puede mandar a nadie al infierno. Si usted así piensa en eso, diría, puede ser que sí. Pero es que precisamente eso es lo que quiere el diablo que usted piense. Que Dios es pura misericordia, que Dios es puro amor. Y Él lo que sea, lo perdona. Y si usted llegara a pensar así, que Dios es pura misericordia y que Él siempre va a perdonar, ¿sabe qué? Usted puede adoptar 4 posiciones. La primera, usted puede pensar que en cualquier momento usted pide perdón y Dios lo va a perdonar. Pero he aquí, mire, esta artimaña del diablo. El diablo quiere que usted no se preocupe por el pecado. El diablo quiere que usted piense que Dios es amor, que Dios es misericordia y que siempre lo va a perdonar. ¿Será verdad esto, hermanos? Bueno, vamos a analizar este punto en cuanto a la Biblia. Mire, el diablo quiere que no nos preocupemos por el pecado
mientras Él está trabajando en ese pensamiento, Él comienza a endurecer nuestro corazón. Él comienza a endurecer nuestra conciencia. ¿Ha oído hablar eso de la conciencia endurecida? ¿Sí ha escuchado hablar de eso? ¿Qué entiende usted por una conciencia, por ejemplo, una conciencia no endurecida? ¿Qué piensa usted de una conciencia que no está endurecida? ¿Le ha pasado a usted que de repente a cada rato le está acusando aquí? Estás mal, hiciste mal y así. Y usted no anda tranquilo. Si a usted todavía le acusa la conciencia, está en un buen camino todavía. Usted todavía puede obtener el perdón de Dios. Pero si a usted ya no le acusa la conciencia, o sea, usted hace las cosas, sabe usted, bueno, a unas sabiendas que está mal, pero usted ya no le acusa para nada a su conciencia, está usted en peligro. Porque Dios va a empezar a juzgar su vida. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Dice, cuando no nos preocupamos por el pecado, cuando ya nos acostumbramos a él, cuando la conciencia ya no nos acusa, significa que Dios está empezando a emitir su juicio. Debe preocuparnos cuando la conciencia ya no nos acusa. Vaya por favor al Salmo número 81, versículo 11 y versículo 12. Amén. Dice, mas mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dejélos por tanto en la dureza de su corazón, y caminaron en sus consejos. Lea el 12 nuevamente, ¿qué dice? Dejélos por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus consejos. Gracias, hermano, tome su lugar. Gracias. El diablo quiere que usted piense que Dios es puro amor, que Dios es pura misericordia, que usted no se preocupe por el pecado, en cualquier ratito usted se puede arrepentir, Él lo va a perdonar, Dios no lo va a castigar, Dios no lo va a condenar, Dios no le va a hacer ningún daño porque Él es puro amor, usted siga pecando, usted siga alejado de Dios, no pasa nada. Eso es lo que quiere el diablo que usted piense. ¿Para qué? Para endurecer su conciencia. Para que usted venga al templo y ni sienta nada, como para que usted ande haciendo cosas y tampoco sienta nada. Pero aquí cuando la conciencia se empieza a endurecer, Dios como que ya nos empieza a soltar. Por eso les decía, hermanos, si ustedes todavía sienten dolor por lo que hacen, ustedes sienten que les redarguye su conciencia, empiecen a pensar en Dios. Porque si no lo hacen, hermanos, Dios, miren, poco a poco Dios se va a ir apartando de ustedes, se va a ir apartando, se va a ir apartando. Y el diablo lo que va a hacer endurecer, endurecer. Ya ve que dice aquí la Biblia, dice, mi pueblo no oía mi voz, mi pueblo no me quiso. Los dejé por tanto, dice, a la dureza de su corazón. Y cuando fíjese, y cuando se endurece la conciencia, vea lo que sucede. Busque por favor en Romanos 1. Vea por favor en Romanos 1. Ahí habla de que cuando una conciencia ya se endureció, ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo 21, por favor. Dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Diciéndose ser sabios, se hicieron necios. Vea qué dice, vea que con Dios, ¿se acuerda que hace 8 días hablábamos? Que con Dios no se puede jugar. Dice aquí la Biblia, conociendo a Dios, no le quisieron glorificar como Dios. Antes dice, se desvanecieron en sus discursos. En otra parte, en otra versión dice, antes se justificaron, o sea, se excusaron a sí mismos. Dije, no, pues estoy bien, así está bien esto. Dice, y su corazón fue entenebrecido, diciéndose ser sabios, se hicieron necios. Siga leyendo conmigo, versículo 23, dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves y de animales de 4 pies,
y de serpientes, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos entre sí mismos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Vieron? Dice que Dios los entregó a la inmundicia. Miren, hermanos, los valores que existen en el mundo es porque es Dios quien los inspira en el hombre. Amén. El amor, la honradez, el respeto, la lealtad, todos esos valores provienen de Dios. Usted puede ver por qué en la sociedad se están perdiendo los valores. Deduzca, ¿por qué se están perdiendo los valores en la sociedad? ¿Por qué ya no hay amor? ¿Por qué ya no hay misericordia? ¿Por qué ya no hay respeto? ¿Por qué ya no hay paz? ¿Por qué ya no hay esos valores? ¿Por qué cree? A ver, deduzca. Porque la sociedad se aleja de Dios. ¿Sí me entiende? La sociedad se aleja más y más de Dios. Y entre más se aleja la sociedad de Dios, ¿sí?, los valores se pierden, se van perdiendo. Por eso dice aquí la Biblia, Dios los entregó a inmundicia. Si ustedes se dan cuenta, hoy en nuestra sociedad, hay que ser francos, tienen unos pensamientos tan aberrantes, tienen unas prácticas de vivir tan aberrantes. Ahorita vamos a ver más adelante cómo vive la gente y usted va a ver que sí es verdad. Y mire, dice, mudaron la verdad de Dios en mentira. Usted puede notar ahorita cómo ha crecido las sectas hablando en nombre de Dios, pero dicen puras mentiras. Dice, cambiaron la verdad de Dios en mentira. Siga leyendo conmigo, dice aquí el versículo 26. Vea cómo Dios los entrega, dice. Por esto Dios los entregó a afectos vergonzosos, pues aún sus mujeres mudaron el natural uso en el uso que es contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en sus concupiscencias los unos con los otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la recompensa que convino a su extravío. Vea, por apartarse de Dios, por alejarse de Dios, dice que Dios los deja. Cuando la Biblia dice que Dios los deja, Dios se hace a un lado. Y cuando el ser humano se separa de Dios y Dios se separa también, hermanos, vienen una serie de desórdenes. Por ejemplo aquí, ¿qué entiende usted con esto de que las mujeres dejaron su uso natural? Los hombres también se encendieron entre sus concupiscencias, hombres con hombres cometiendo cosas nefandas. ¿Qué está de moda hoy en día? El lesbianismo, la homosexualidad. Con esto usted puede darse cuenta que tanto el hombre está alejado de Dios. Pero no nada más al mundo que no conoce de Dios. Aún los cristianos no estamos exentos de esto. Por eso cuán importante es, hermanos, que nosotros como cristianos nos afirmemos en Dios y tomemos una decisión de estar con Dios. Porque si nos separamos de Él o nos apartamos de Él, las consecuencias serán tristísimas, hermanos. Dice aquí el versículo 28, vea cómo sigue diciendo que Dios los deja, dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente, dice, depravada, para hacer lo que no conviene. ¿Tendrá razón la Biblia? Dice, una mente depravada, dice el 29, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales,
sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vea, hasta qué grado de maldad llega el ser humano cuando se aparta de Dios. Dice la Biblia, cometen cosas nefandas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dice, llegan a tener una mente depravada para hacer, dice, lo que no conviene. Yo quiero testificarles, hermanos, hace unos años conocí a un joven que falleció de SIDA. Este joven dice que en su adolescencia él iba a un templo cristiano. Él tocaba en el grupo de un templo cristiano. Pero él dice que el mundo le comenzó a gustar y se empezó a apartar de Dios. Su debilidad, él me platica, dice, mi debilidad, pastor, era el sexo. Me metía con una mujer, con otra y con otra y con otra y con otra. Dice, muchas veces me llegaron a enfermar de una enfermedad venérea. Cuando me enfermaba de una enfermedad venérea, yo venía y buscaba a Dios y le pedía perdón. Y le decía a Dios que me perdonara. Y Dios me perdonaba y me sanaba. Estaba un ratito y otra vez. Me dice, 3 veces vine yo enfermo. Y las 3 veces Dios me sanó. Pero seguí. Pero usted cree, pastor, dice, no sé qué me pasó. Porque después el sexo con las mujeres me hartó. ¿Sí me está comprendiendo? Y me comenzó a llamar la curiosidad de hacerlo con un hombre. Y empezó a meterse con hombres. Ahí fue donde uno lo contagió de SIDA. Y en sus últimos momentos estuvimos hablándole de Dios. Se reconcilió con Dios, Dios lo perdonó. Ciertamente murió, aunque Dios todavía tuvo misericordia de él. Pero a lo que quiero llegar, hermanos, ve hasta qué grado de maldad llega a ser en el hombre cuando se aleja de Dios. Dice, Dios los entrega una mente depravado. Dice, están llenos de iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, de envidia, homicidio, contienda, engaño, malignidad, murmurador, detractor, aborrecedor de Dios, injurioso, soberbio, altivo, inventor de mal, desobediente a los padres, necios, desleales, sin afecto. ¿Se da cuenta? Sin afecto. Entonces, mis hermanos, esto que dice el diablo, no te preocupes por el pecado, no te preocupes si te alejas de Dios. Dios es misericordioso, siempre te perdona. Ya vimos que la forma en cómo Dios empieza a juzgar a alguien es cuando Dios lo abandona, lo deja. No sé si usted ha leído la historia de Sansón. ¿Alguna vez usted ha leído la historia de Sansón? ¿Sí? ¿Sí ha leído? Bueno, en la Biblia dice que Sansón, ¿verdad? Él desde el vientre de su mamá era lleno del Espíritu Santo. Dios lo usaba muchísimo. Pero Sansón tenía una debilidad. Él jugaba mucho con la carne. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de la carne y del espíritu? Bueno, él era sensual. ¿Qué es ser sensual? Tener una inclinación hacia lo sexual de una manera obsesiva. Él se metía con una, se metía con otra, se metía con otra y así. Ustedes saben que la última, ¿cómo se llamó? Que fue la causa de su desgracia. Dalila. Pero él jugaba mucho, con Dios. Porque él hacía todo lo contrario. Él desobedecía a sus papás, él desobedecía a Dios. Dios dice que, él por su condición no debía tocar animal muerto, pero él tocó animal muerto. O sea, todo lo que Dios decía, él hacía lo contrario. Pero ¿sabe qué? Él se daba cuenta de algo. Que cada vez que dice Sansón necesitaba de Dios y le pedía a Dios, Dios le ayudaba. Por eso cuando dice la Biblia que ya en la última, cuando con Dalila, dice que Dalila, ¿verdad? Le cortó las guedejas, o sea, las trenzas que tenía, las 7 trenzas que tenía, se las cortó. Dice la Biblia que cuando él despertó, él dijo, esta vez me voy a escapar, como me he escapado todas las veces. Y dice la Biblia, pero no sabía Sansón que Dios ya lo había dejado. ¿Saben qué pasó después de eso? Vinieron los enemigos, lo amarraron, le sacaron los ojos, lo pusieron a trabajar. Y dice que un día por ahí estaban haciendo fiesta los enemigos y dijeron, traigan a Sansón para que nos divierta un poco. ¿Se da cuenta hasta qué grado
aquel que era hijo de Dios, por jugar, ¿verdad? Por apartarse de Dios, y Dios se apartó de él, ¿verdad? Vino el enemigo, lo ató, le sacó los ojos, lo utilizó y se divirtió con él. Y eso es lo que hace el diablo precisamente cuando nos aparta de Dios. Nos saca los ojos, estoy hablando de los ojos espirituales, para que usted ya no vuelva a mirar las cosas de Dios. Lo amarra, lo pone lo agarra a usted de juguete. De tal manera que si usted se aparta de Dios, cuando usted ande bien perdido, la gente diga, mira, si te vas de cristiano, te va a pasar lo de él. ¿Sí me entiende? Entonces, mis hermanos, dice, no hay que preocuparse por el pecado. Dios es misericordioso, siempre perdona. Ya vimos que si pensamos así, nuestra conciencia se puede endurecer. ¿Se acuerda de Faraón? Faraón, dice la Biblia, que Dios endureció su corazón. Yo quiero que sepa esto, no es que Dios diga, a ver, endurezco tu corazón, a ver, el tuyo te lo hablando. No, Dios no hace eso. Cuando la Biblia dice que Dios endureció su corazón, lo que está diciendo que Dios, son tantas veces que le dijo a Faraón, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Se le mostró con plagas el poder de Dios. Faraón podía. A veces parecía que Faraón como que se le ablandaba el corazón, porque mandaba a traer a Moisés y les decía, oren por mí. Pero otra vez volvía a lo mismo. Y llegó un momento en que Dios se apartó de Faraón, y es donde dice la Biblia, endureció su corazón. ¿Sí me está comprendiendo, hermano? Entonces, esa es una. Ahora, dos. Dios es misericordioso, sí, pero Dios es justo, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios es misericordioso, pero es justo. La Biblia dice que Dios, así como el Padre se compadece de su Hijo, Dios también se compadece de los suyos. Perdonó a Adán, le dio otra oportunidad, pero como Él es justo, lo tuvo que echar del paraíso. ¿Sí me entiende? Dios, dice la Biblia, ¿usted ha oído hablar del diluvio? ¿Sabe cuánto tiempo Dios le dio a la gente de aquel tiempo para que se arrepintiera? Dese cuenta, mire, Dios es misericordioso, pero Él es justo. Dice la Biblia en Génesis 6, a ver rápidamente busque Génesis 6 para que usted vea, corrobore. Dice la Biblia que a los antediluvianos, dice el versículo 3, Génesis 6, versículo 3, ¿qué dice, hermano? Jehová no tendrá mi espíritu el hombre para siempre. Porque ciertamente Él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Cuánto tiempo Dios le dio a esas personas para que se arrepintieran? 120 años. ¿No es Dios misericordioso? Todavía le dio esa oportunidad, les dio 120 años. ¿Y qué creen? ¿Ustedes creen que la gente se arrepintió? La Biblia dice que nada más fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, 8 gentes en total. Y téngalo por seguro que cuando la gente empezó a ver que empezó a llover, que era de veras, se han de ver arrepentido, pero ya era ¿qué? Ya era tarde. Dios es misericordioso, hermano, sí, pero Dios es justo. 3. Los pecados contra la misericordia de Dios acarrean más juicio. Miren, hermanos, si usted conociendo de Dios y usted aún así insiste en fallarle a Dios, usted se está exponiendo a más juicio. ¿Sí me está comprendiendo? Porque mire, todavía cuando usted venía sucio del mundo y Dios lo perdonó, Dios tuvo mucha misericordia y se las borró todas. Pero si ahora que usted conoce de Dios, usted todavía insiste en seguir pecando, en seguir fallándole a Dios, se acarrea usted más juicio. ¿Se acuerda que la Biblia dijo, no tentarás al Señor tu Dios? O sea, no lo provoques. ¿Se acuerda que usted le ha dicho a sus hijos cuando andaban de traviesos que le decían, no me busques? ¿Se acuerda? Que decía, no me busques, ¿por qué? Me vas a encontrar.
¿Qué le decíamos a nuestros hijos? Ya bájale, hijo, ya detente, mira, hijo, ya estuvo. Y él insiste y insiste, ¿y qué hace usted? Pues ya siempre sí. Y miren, hermanos, miren, Dios, sí, o sea, Dios es misericordioso, decíamos, Él es justo. Los pecados contra la misericordia de Dios acarrean más juicio. Mire, rápidamente, estoy terminando, hermanos, dame unos minutos. Dice Hebreos 10, por favor. Ahí es donde le decía que aún conociendo de Dios, si insistimos en pecar, nos ponemos en una situación muy peligrosa. Hebreos 10, versículo 26, mire, por favor, al versículo 31, ¿qué dice? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda esperanza de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera sin ninguna misericordia. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Ya vio? Dice que si pecamos voluntariamente, después de conocer la verdad, dice, pues ya no queda otro sacrificio para ti. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Dice, viene una horrenda esperanza, dice, de juicio. Dice, si en la ley, dice, con 2 testigos ya moría sin piedad, dice aquí, dice, ¿cuánto pensáis que será de mayor castigo aquel que hollare al Hijo de Dios? ¿Qué quiere decir hollar? Pisotear. Cuando pecamos, aún conociendo de Dios, y lo hacemos voluntariamente, lo que usted está haciendo es pisotear lo que dice la palabra de Dios. Y si usted hace eso, dice aquí la Biblia, entonces Dios le va a juzgar. Y dice, horrenda cosa es caer en las manos de Dios vivo. O sea, cuando Dios es misericordioso, sí, pero acuérdese que Él es justo. La misericordia de Dios es así. Dios lo llama, le dice y le dice, pero si usted insiste, Dios lo deja, su conciencia se endurece, se vuelve usted terco, se vuelve usted necio. Sí le ha tocado que de repente es que mira, estás mal, busca a Dios, ¿por qué te alejas de Dios? Y la persona dice, no es cierto, así estoy bien. No, yo desde aquí busco a Dios, yo desde aquí oro, yo estoy bien así. Sí, es lo que dice la Biblia. Y a veces no nos damos cuenta de cómo está trabajando el enemigo. Fíjese, acuérdese, el enemigo endurece la conciencia para que usted se vuelva necio, para que usted diga que no. Y mientras hace eso, su conciencia está endurecida, ¿verdad? Él lo está dejando en una situación donde Dios lo puede juzgar. Dice acá en otra parte de la Escritura, vaya a 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro 2, el versículo 20, dice así. Lea conmigo, 2 de Pedro 2:20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se envuelven en ellas, son vencidos, y su postrimería les son hechas peores que al principio. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Ya vieron? Dice, ciertamente se apartaron del mundo, recibieron a Jesucristo, pero si otra vez, dice, se vuelven a envolver. Dice, así como el perrito, usted ha visto el perrito, dice que el perrito tira el vómito
¿Y después qué hace el perrito? Se lo vuelve a comer. Usted puede lavar un puerquito. ¿Y si lava, qué va a hacer después el puerquito otra vez? Otra vez se vuelve a enlodar. ¿Qué dice el Señor? Mejor les hubiera sido, dice. Mejor ni hubieran conocido. Porque ciertamente no conocer de Dios y andar en esas cosas, de por sí, eso va a ser un juicio muy grande. Pero haber conocido y otra vez va a ser un juicio mucho peor. ¿Sí me está comprendiendo? O sea, debemos tener en cuenta que Dios es misericordioso, sí. Pero dijimos que Él también es ¿qué? Él también es justo. Y atentar contra la misericordia de Dios es pecado más grande todavía. ¿Sí? Bueno, entonces mis hermanos, vamos a resumir en esto. Vamos a sacar unas conclusiones. La misericordia de Dios es un motivo para no pecar. Amén. La misericordia de Dios debe de conducirnos a amarlo más y a no ofenderlo. Los que tomen la misericordia de Dios como pretexto para pecar, están siguiendo una lógica satánica. Mis hermanos, entonces esta es la artimaña número 4. El diablo dice, no hay por qué preocuparse del pecado. Dios es misericordioso, Él siempre perdona. Ya vimos que Dios es misericordioso, sí, pero Él también es, ¿qué dijimos? Él es justo, Él es justo. Si nosotros nos burlamos de Dios, jugamos con su misericordia, ya vimos que Dios se aparta, ¿estamos de acuerdo? Y si Dios se aparta, el diablo llega y ¿qué hace? Dijimos, endurece la conciencia, de tal manera que nos hace necios y nos hace peores, dice. Ya vio toda la lista de los males de las personas. ¿Hasta qué grado llegan? Nosotros podemos caer en esa condición si jugamos con la misericordia de Dios. Los pecados contra la misericordia de Dios son los que más juicio acarrean. Así que mis hermanos, démosle gracias a Dios por su misericordia, sí, pero no juguemos con esa misericordia. Amén, hermanos. Ya que si el diablo nos pone que no me preocupe por el pecado, Dios es misericordia, Dios es amor y siempre me va a perdonar, tenga en cuenta que Dios es justo y nos puede juzgar. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios. Tenga presente esta artimaña del enemigo y llévese el consejo de Dios a casa. Gracias, Dios, te damos esta noche por tu palabra tan preciosa, tu palabra bendita. Gracias por mis hermanos, mis hermanas que la escuchamos en esta noche. Esta artimaña que el enemigo usa para hacernos pecar, él nos dice, no hay que preocuparse por el pecado. Dios es misericordioso y siempre perdona. Hoy hemos visto, es verdad que eres misericordioso, pero es verdad también que tú eres justo. Si nosotros insistimos en pecar, usted se aparta, la conciencia se endurece, cometemos cosas nefandas y nos deja en una situación muy peligrosa, de tal manera que el juicio es horrendo el que puede venir sobre nosotros. Así pasó con los antediluvianos, así pasó con Sansón, así pasó con Adán también. Esto nos dice que nosotros no estamos exentos de caer en la misma condición. Ayúdanos, mi Dios, para no pecar contra ti, y gracias por esta palabra en esta noche. En Cristo Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.